Alfonso Durazo se va a Sonora cargando los muertos de López Obrador. Los muertos y los secuestros, las extorsiones y las desapariciones, y algo aún peor, el empoderamiento de los cárteles, la impunidad y hasta la aprehensión y liberación del hijo del Chapo Guzmán, o sea, la complicidad. Durazo va por el gobierno sonorense abanderado por un vapuleado Morena y lleva la sombra del fracaso, el estigma del dolor por las víctimas y un proyecto fallido, el proyecto de la pacificación. Porque 2 años después, la paz no llegó y difícilmente llegará. El fracaso de Alfonso Durazo es el fracaso de Andrés Manuel. Es el fracaso de la ocurrencia aquella de los abrazos, no balazos, de la amnistía a cultivadores de droga, el fracaso por los desaparecidos que nunca halló y porque terminó en una abierta confraternidad con los cárteles del narco. Las cifras no mienten. Los 2 años de López Obrador en el gobierno federal son los 2 peores años en materia de seguridad, en materia de violencia, y esa violencia lo rebasó. En 2019, según la cifra oficial, se cometieron 37.315 homicidios dolosos, o sea, homicidios intencionales. Entre enero y septiembre de este 2020 se han cometido más de 27,000 asesinatos y de ellos el 26% son feminicidios, lo que es verdaderamente alarmante. En México se cometen en promedio 100 homicidios al día. 100 homicidios al día. Pero hay una cifra todavía peor, una cifra aterradora. La proyección para 2020 es que habrá 40,863 asesinatos. ¿Y de dónde proviene una cifra tan escandalosa? Del anexo del segundo informe de López Obrador sobre presunción de homicidio en los certificados de defunción. Así que la estadística, la disminución de delitos, las cifras que tanto presume Alfonso Durazo son una patraña, un maquillaje al fracaso en su política de contención a la violencia. Los gobiernos anteriores, los del PAN y los del PRI, heredaron un escenario de muerte. Con ellos comenzó la violencia desbordada. Felipe Calderón le dio un palazo al avispero, como dice López, y México se llenó de sangre. Y Peña Nieto siguió en la estrategia de la confrontación. México olía a pólvora, dijo Alfonso Durazo cuando asumió la Secretaría de Seguridad Federal. Pero México, en la Cuarta Transformación, sigue oliendo a pólvora. Y la violencia no cesa. Y la lucha contra los cárteles es similar al pasado, apretando y soltando, cercándolos, pero dejando que el negocio de la droga, la muerte y la violencia continúe igual. Las cifras otra vez. Con Fox, en sus primeros 22 meses hubo 24,020 homicidios. Con Calderón, 19,571. Con Peña Nieto, 30,321. Y con AMLO, 60,330. O sea, el peor. Y hay más cifras. De 2018 a 2019, en México se incrementó el homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro y la extorsión. La delincuencia hizo de las suyas con Durazo y también con Andrés Manuel. Un apunte más, un apunte al respecto. La extorsión supera con mucho al secuestro. Le es más productivo al crimen organizado el cobro de piso. Solo en 2019 aumentó 29%. Aquí es donde se junta la ineptitud con la complicidad. Y veamos por qué. Los foros por la pacificación fueron un desastre. Eran los días en que López Obrador era presidente electo de México. Querían que los familiares de desaparecidos privilegiaran el perdón y el olvido por encima de la justicia. Y obvio, los foros reventaron, fueron la protesta total. Las víctimas se sintieron engañadas, traicionadas,
usadas. ¿Cómo perdonar a quienes se llevaron a su gente y nunca las volvieron a ver? O a quienes las deshicieron en ácido, por citar algo. Y ya con López Obrador como presidente de México, lo inimaginable, la aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y su inmediata liberación. Y de nuevo la mentira. Primero nos dijeron que el presidente ni se enteró. Y luego Andrés Manuel admitió que fue él quien dio la orden. Hace años, Alfonso Durazo le compró un rancho al hijo del célebre narco Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y cuando estalló el escándalo y se difundió esa escritura que fue clave en la compraventa, dijo que no sabía quién era el vendedor. Unos son amigos de los narcos y otros hacen negocios con los narcos. Y todavía Andrés Manuel habla de narcogobierno del pasado. Una pregunta, ¿y el narcogobierno del presente? Pues Durazo se va en medio de una violencia desbordada. Y lo que se queda es la violencia, el crimen organizado, empoderado, dueño de todo, avanzando en el control del país. Y López Obrador sumiso, expresando su respeto por el Chapo Guzmán o por don Joaquín. El fracaso de Durazo en seguridad ha sido y será el fracaso de López Obrador. Y así va Alfonso Durazo a Sonora, cargando los muertos de Andrés Manuel. Soy Mucio Cárdenas y ese fue mi comentario.